avanzar en la conversación y llegar a ser otra cosa. Lo que me gustaría es decir de ella que tiene todo lo que tienen las películas de Hawks. Es el viaje, ese grupo de profesionales, esa especie de personaje femenino que hace de cuña entre la amistad de dos hombres. Es Hawks puro. Hasta el punto de que el guión está hecho con Nichols, que es el que hizo con Hawks La fiera de mi niña, y dices, no pueden tener nada menos que ver dos películas, ¿no? La fiera de mi niña y ya está. Bueno, pues yo creo que tanto esta comparación como cualquier otra que se pudiera establecer demuestra que es tan Hawks esto como cualquier otra. Hay una cuestión que quizá le pegue menos, es decir, el argumento no es excesivamente denso, es muy ligero, es un argumento que prácticamente se explica en media docena de palabras, no hay prácticamente nada. Y en cambio tiene un tono de comedia que probablemente le faltaba en Río Rojo, o le faltaba, o no lo... O sea, que creo que avanza con respecto a Río Rojo bastante esta película y presenta algunas de las características más fundamentales de Hawks. Yo, no sé, supongo que hablaremos mucho de cada uno de los elementos, pero vamos, en principio tendríamos que discutir si está entre las mejores películas de Hawks. Vamos a discutirlo, claro que sí. Por cierto, has citado a Dudley Nichols, el guionista, si no recuerdo mal era el guionista de John Ford también. Se hizo una encuesta en el año 48, 49 en Hollywood para elegir entre la propia profesión de escritores, directores, operadores de cine, tal, quién era la persona con mayor talento. Y salió Dudley Nichols, la persona de mayor talento que había en Hollywood. O sea, que menudo escritor sí, era, ¿no? Y bueno, vamos a ver esa película. Mi hipótesis de trabajo, que dirían los comunicólogos para este coloquio, es que yo sí creo que es una de las mejores películas de Hawks, que es una película como el equivalente al Río de Renoir en la carrera de Renoir, que es absolutamente renovadora, que sin esta película no hubiera existido Atari, no hubieran existido la mayor parte de las obras maestras de Hawks. Es la más valiente, donde están los mejores momentos de su cine. Es como un cronista de Indias, y eso no lo había hecho nunca el cine americano, y sobre todo en los cuentos alrededor del fuego, hablando de mujeres. Yo no creo que se haya hecho nunca nada en la historia del cine que ni siquiera se le acerque. Y en cuanto a la historia, hombre, mujer, que siempre se ha hablado de Howard Hawks, creo que en esta película precisamente está el plano mejor de toda la historia de su filmografía, que ya nos gustaría a todos, que es cuando una mujer a un hombre a punto de morir lo abraza para darle calor, que me parece que es de las cosas más grandes que ha hecho Hawks en cuanto a su mirada sobre la mujer. Pero, como ya digo, vamos a discutir luego. A mí ya me has convencido. Vamos a discutir luego, vamos a ver una película estupenda, Río de Sangre, de Howard Hawks. Bueno, aquí estamos de vuelta del río Missouri, los grandes tetones del Missouri, donde, si no recuerdo mal, se rodó, Shane, la rodó allí, George Stevens. Se estaba rodando ese mismo verano. Se estaba rodando, pero lo que pasa es que él la rodó en color, ¿no? Es del año 1952, hemos hablado hace bien poco, cuando Anatomía de un asesinato del año 52, o no me acuerdo otra, que es el año que se estrena Candilejas y que mueve a Renoir a escribir un artículo maravilloso en contra de todos los señores que habían puesto mal la película de Chaplin, y dijo que no la habían entendido, y en esa emocionada defensa de la película, una vez más Renoir acertó y tuvo razón. Es el año que Eisenhower es elegido presidente de los Estados Unidos, que la ONU inaugura su sede permanente en Nueva York, que se publica El viejo y el mar de Hemingway, que es el acontecimiento literario del año y de más años, que es el año también en que a la Olimpiada de Helsinki acuden 69 naciones, y el checo Emil Zatopek es la estrella de aquellos juegos, donde gana en oro la medalla de oro en 5.000, en 10.000 y en maratón. No es fácil. Corriendo la locomotora humana. A partir de 100 metros no es fácil. Con aquella, incluso 50, con aquella manera de ser. Como digo, es el año 52 que ya hemos hablado. Bueno, digamos también que Bueno Vallejo estrena La tejedora de sueños, que ya está considerado como uno de los grandes dramaturgos españoles, y lo seguirá siendo hasta su muerte, que se suprime el racionamiento del pan, y que Miguel Miura, tu adorado Miguel Miura, estrena Tres sombreros de copa, escrita el año 32, una obra de una modernidad asombrosa, lo de Miura, del año 32. Bueno, pues yo ahora os dejo mi... Está bien eso de citar a Miura con Hawks. No, porque creo que esta es una película muy adelantada a su tiempo.
como tú decías mientras la veíamos ahora, ¿qué rayos pasaba por la cabeza de Hawks para hacer esta especie de Nouvelle Vague adelantada? Porque tiene mucho que ver con la Nouvelle Vague. Sí. Los tiempos muertos, los hombres trabajando mientras los ves trabajar de verdad, la utilización de los planos generales. Ves a unos tíos tirando de un barco. Lo ha dicho Beatriz en la presentación. O sea, no hay duda. Ahí Que no hay eso es trucaje posible. todo eso, un documento. Todo eso es el trabajo de Arthur Rawson, al que él colocó incluso como director en la película aquella de Rivales, que era sobre los madereros aquellos. Bueno, hay una secuencia, como tú dices, casi documental, una cosa que a Bogdanovich le asombraba cuando escribió su libro de entrevistas de Friesland, que había aquella película que se salía Marilyn Monroe, Class by Night, que había todo un proceso de la fabricación del atún al principio, algo que da muy el cine americano, ¿no? En ese aspecto es que las películas y es como una serie de televisión Hawks, también. sí, es muy física. Recordad el comienzo de Hatari. Empieza sin títulos de crédito, con los jeeps acosando al rinoceronte, y empieza abruptamente. Conoces a los personajes casi inmediatamente. Esta es una película, en ese aspecto, muy moderna, porque empieza con un tipo en un carro, ni siquiera a caballo, en absoluto, Kirk Douglas, que encuentra, ve algo, se mete en el bosque, tiene una primera pelea. No, pero una pelea rarísima. Sí, una pelea rara. La típica, un señor que le salva. En tono de comedia. Y le dice, inmediatamente con una brusquedad enorme, dice, dame... Aquí tiene. Sí, esa es, hombre, sí, muchas gracias, Boone. esa es la tesis que ya había en Una novia en cada puerto. Es decir, que las amistades en Hawks empiezan siempre con una pelea y luego con esos gestos rituales del dedo, de encender el cigarrillo o de encender la pipa. Por eso son tan importantes en las películas de Hawks, no sé quién lo decíais en la presentación, las secuencias nocturnas del campamento, que es donde se dicen las cosas. En esta me parece que eras tú cuando decías José Luis, hablando de mujeres. Sí, pero fíjate que al final la película acaba con un plano del Mandan que se pierde en la noche y con el personaje que se lo han resaltado casi todos los críticos, con el personaje de Dwayne Martin caminando en sentido contrario. Es decir, Hawks, que era muy circular, acaba la película de manera absolutamente diferente. Empieza atípicamente y acaba de manera clásica. Bueno, pues todo ese cambio de la atipicidad y del clasicismo está permanentemente presente luego en toda la película. Ese chico que se va a vivir al poblado indio tendrá un hijo que es ni más ni menos que Carl Gable en Más allá del Missouri, que es el hijo. Claro. Es el hijo. Una película que se estaba rodando también en esos más o menos momentos, con ¿no? un color fantástico, y también una película, quizá también es que a lo mejor la novela, yo hace mucho que la leí, pero es como una novela, nunca mejor dicho, una novela río, y son sí, muchos bloques, yo la he donde releído trata de contar sí. como la historia de una colorización, un poco como, por eso te diría yo, un narrador de Indias, un tipo de eso. Tú lo has empleado muy bien, sobre todo la novela de Guthrie es el equivalente un poco a la crónica de Indias. Sí. Lo hizo después en la otra novela de Way West, Camino de Oregón, creo que se llama la película, en la que se repiten algunos personajes. La película de El Camino de Oregón la comparas con Río de Sangre, claro, es una película flojísima. Una novela de Guthrie que ganó el Oscar. Ese mismo año se rodaba, son las curiosidades, Shane, cuyo guión es de Guthrie, va a ser una novela de Jack Sheffer, y la novela de Guthrie tiene que ver mucho con un aspecto antropológico muy de crónica de Indias, muy de aquellos hombres pioneros, de los montañeros, de los trappers, que hacían una vida a caballo entre los indios y los blancos, no eran ni blancos ni indios, siempre errantes, siempre un poco vagabundos. Y esa fascinación por Francia que hay en esta película, las canciones son francesas, hay personajes franceses, se habla en francés. Pero el francés malo y el francés bueno, ¿no? El francés relegado y el francés... Es que todo eso fueron dominios franceses y dominios españoles, o sea que hay apellidos españoles. De todas maneras españoles, es lógico el arranque este en tono un poco raro, épico, irónico, cómico, porque tenemos en cuenta que el narrador, que es el tío Zed, no estaba presente, o sea que todo esto se cuenta como algo que ocurrió, una amistad entre dos hombres que nació de esta manera, es decir, que se presta al tono jocoso o que puede tener la crónica y que bueno, ya continúa toda la película. Y además tono jocoso que, si recordáis, por ejemplo, en la escena que hemos visto, ¿no?, al principio, cuando coinciden en la cárcel, que ya se presenta al narrador, que es el tío Zeb, ahí hay un diálogo que a mí me recuerda incluso un poco a Groucho Marx, ¿no? Cómo se han encontrado en la cárcel. La cárcel no es un sitio para encontrarse con la familia. Entonces, tiene esos golpes graciosos, ¿no?, que se adelantan bastante. Hasta incluso físicamente se puede dar un y luego hay como... Está mucho más. Luego yo creo que es que tu querido y nuestro querido House se hace muy perezoso y se mete en El Dorado en 4 habitaciones y en Río Bravo, pero aquí árboles, ríos,
pájaros, sonidos, el viento, la lluvia. Es una cosa con continuo contacto con la naturaleza de la película. Y luego para mí son cuadros muchas veces lo que hace, ¿no? Pasa del romanticismo, del realismo, que puede ser un cuadro de Reynolds, al impresionismo. Por ejemplo, cuando salen de la cárcel con esa neblina, esa nebulosa que van paseando, todo. Constantemente, si vas parando con el vídeo, vas parando la película, son todo cuadros, son fotografías. Es que sabes una cosa, nadie lo querrá reconocer y no se ha estudiado yo creo lo suficiente, pero hay alguien que cambia la historia del cine y la historia de Hollywood y se llama Murnau. Murnau, cuando hace las películas en Norteamérica y va y rueda Amanecer en Estados Unidos, deslumbra